Pues como os decía, el último informe del grupo de expertos de cambio climático que salió a finales de 2014 lo que hace es un repaso de toda la ciencia que hay escrita sobre el clima, de todos los artículos, agrupa centenares de científicos de todo el mundo y en este informe pues destacan datos que son bastante impresionantes en los que queda claro, ¿no?, que ya estamos viendo estos impactos. Pues destaca, por ejemplo, que el nivel del mar ha subido mucho más rápido desde la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando empieza la revolución industrial, cuando empezamos a quemar el carbón, el petróleo y el gas. Esto hace que aumente la concentración de emisiones a la atmósfera, aumentan las temperaturas y esto directamente está relacionado con el aumento del nivel del mar. Y estamos viendo que la tasa de aumento del nivel del mar se ha acelerado mucho desde esta segunda mitad del siglo XX, pues comparado con los 2 milenios anteriores. Además estamos viendo que los hielos polares se están derritiendo mucho más rápido de lo que predecían los modelos y los informes del IPCC en años anteriores. Estamos viendo que las olas de calor son cada vez más frecuentes, son cada vez más intensas. Ya se están viendo también daños en los cultivos principales de maíz, de trigo y de arroz debido a este aumento de temperaturas, este déficit hídrico, el cambio en los patrones, ¿no?, de la lluvia. Incluso hablamos de que entre 2001 y 2010 tenemos una década de extremos climáticos, es decir, estos extremos meteorológicos, fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, tifones, que son cada vez más frecuentes debido también a estos cambios en los patrones atmosféricos y los cambios oceánicos. Incluso el IPCC nos habla de que estos impactos en el cambio climático pues puede acelerar el riesgo de conflictos, ¿no?, de conflictos violentos debido al hambre, debido a estos desplazamientos forzosos. O sea que no nos cabe ninguna duda, ¿no?, de que ya estamos viendo los impactos y encima estamos escuchando cada vez datos, ¿no?, como que son peores y seguimos aumentando los impactos del cambio climático. Y así, por ejemplo, los últimos 9 años hemos tenido los 9 peores registros de hielo en el Ártico y así como el 2015 fue el año más caluroso desde que se tienen registros y acaba de salir el dato también de que este enero 2016 ha sido el enero más caluroso desde que se tienen registros comparado con los otros eneros. O sea que seguimos batiendo récords, seguimos aumentando estas temperaturas y desde luego que tenemos que actuar de forma inmediata, ¿no? ¿Cómo nos afecta, cómo afecta esto, ¿no?, a estos desplazamientos, a estos refugiados climáticos, ¿no?, gente que se ve obligada directamente a dejar sus territorios por estos impactos que estamos viendo, ¿no? Pues se estima que aproximadamente una media de 26,4 millones de personas cada año se ve obligada a desplazarse por desastres naturales. Esto viene siendo aproximadamente desde 2008 un desplazamiento cada segundo. Además, en 2015 se duplica el riesgo de tener que verse desplazado por desastres naturales respecto al dato, ese riesgo al desplazamiento que se tenía en los años 70. Y desde luego que si seguimos así, emitiendo gases de efecto invernadero de esta manera, ¿no?, y si seguimos dependiendo y quemando de esta manera el petróleo, el carbón y el gas, pues estos desplazamientos se van a disparar dramáticamente y desde luego que tenemos datos cada año que son peores, directamente relacionados con los impactos del cambio climático. Bienvenido. ¿Y cuáles son los países que tenemos, los lugares, los territorios que están más afectados, ¿no?, por estos impactos del cambio climático? Pues la verdad que afectados estamos todos, pero en primera línea sí que podemos nombrar pues todos los estados insulares, todas las islas del Pacífico, que ya se están viendo directamente afectados sobre todo por la subida del nivel del mar, ¿no? Luego en África también se estiman pues 10 millones de desplazamientos en los últimos 20 años solamente por los desastres naturales, impactos del cambio climático. Y en concreto pues hay datos para Níger, para Mali, donde directamente hablamos que en los próximos 100 años se va a reducir muchísimo el uso de las tierras, la posibilidad de desarrollar cultivos de secano o la productividad de los cultivos de arroz. Y en Asia, pues Asia también es una región muy que sufre claramente, ¿no?, los impactos del cambio climático debido pues también al aumento del nivel del mar, debido al aumento de los fenómenos meteorológicos extremos
y debido al deshielo de todos los glaciares, del hielo continental, y también se estima que decenas de millones de desplazamientos pueden producirse en los 100 próximos años debido directamente por estos impactos, ¿no?, del cambio climático. Y por supuesto no podemos olvidar que esto no afecta solamente a los países en vías de desarrollo, porque en Estados Unidos ya estamos viendo que en todas las zonas costeras el aumento del nivel del mar y temporales está afectando directamente también a los territorios, y también se estima que millones de personas se pueden ver forzadas a desplazarse por el aumento del nivel del mar en los próximos años. De hecho, los datos estiman 12 millones de desplazamientos para zonas costeras de Estados Unidos para el año 2030. ¿Y cuál es la situación en España? Pues España es un país también muy vulnerable al cambio climático, que sufrimos los riesgos y los impactos por el aumento de las temperaturas, también por el aumento del nivel del mar, la aparición de enfermedades infecciosas, los daños en los cultivos. Todas estas cosas pues evidentemente también pueden afectar directamente a desplazamientos internos dentro de España, lo que pueda la gente verse obligada a desplazarse de zonas urbanas a zonas rurales, o de unas zonas rurales a de unas zonas urbanas a otras zonas urbanas, o de zonas rurales a zonas urbanas, ¿verdad? Y sorprendentemente, pues ante esta situación, ¿no?, de un país tan vulnerable frente al cambio climático, pues vemos políticas de gobierno climáticas y energéticas muy lejanas a realmente abordar los impactos que ya estamos viendo, también muy lejanas a la adaptación, y que siguen apoyando el sistema basado en la quema de carbón, de petróleo y del gas, dando nuevas licencias a prospecciones, permitiendo también el desarrollo de fractura hidráulica para extraer gas en profundidad. Somos el único país de la Unión Europea que hemos aumentado nuestro consumo en carbón, seguimos subvencionando las importaciones y por el contrario bloqueando las energías renovables, ¿no?, y haciendo una fuerte campaña de desprestigio frente a las energías renovables, que vienen siendo la principal solución para realmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que con estos datos nos damos cuenta que el cambio climático, desde luego, es mucho más que una crisis ambiental, ¿no? Es una crisis para los derechos humanos y supone pues medidas urgentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y ya para terminar, pues contaros lo que pasó en París. En París, del 30 de noviembre al 12 de diciembre, se reunieron todos los países del mundo, 194 países más la Unión Europea, en una de la COP, se llama la COP21, la Cumbre de las Partes, donde se negocia sobre el cambio climático, y de ahí salió un documento de 40 páginas, de las cuales 18 son lo que es el Acuerdo de París, lo que es el esqueleto y la parte vinculante, el articulado, y el resto de las páginas son solamente decisiones, o sea, son más recomendaciones y no tiene obligado cumplimiento, son decisiones, recomendaciones. El acuerdo son las 18 páginas. En el Acuerdo de París coexisten, por un lado, la esperanza y por otro lado la frustración. Pues el Acuerdo de París, por ejemplo, no reconoce todos estos problemas directamente, todas estas personas vulnerables frente al cambio climático, no falla desde luego en cuanto a la equidad, el reconocimiento de las personas más vulnerables, la solidaridad, la justicia climática. Es verdad que incluye dentro del acuerdo las pérdidas y daños, que es precisamente ver cómo se va a abordar estos lugares que son afectados por los impactos del cambio climático. Esto es positivo, que las pérdidas y daños estén dentro del acuerdo, del texto vinculante, de la parte obligatoria, pero es un lenguaje muy flojo en cuanto a realmente exigir responsabilidades a los contaminantes, a los causantes de los impactos del cambio climático. Y en concreto de la parte de desplazamientos por el cambio climático, dentro del acuerdo tampoco hay nada. Sí, en la parte de decisiones hay una mención que habla de que los estudios deben ir dirigidos a sacar de ahí una serie de recomendaciones para abordar el problema de los desplazamientos climáticos, pero repito, vuelve a estar en la parte de decisiones, así que en esta parte de justicia y equidad el acuerdo es muy débil. Pero es verdad que los países llevan 36 años de negociaciones internacionales por el clima,
y en París se comprometieron a mantenerse lo más lejos posible del aumento de temperatura de los 2 grados centígrados y que aunarían todos los esfuerzos para que las temperaturas no aumentasen más allá de 1,5 grados. Y además de esto, en el acuerdo también se comprometieron a que el balance neto de los gases de efecto invernadero sería 0 en la segunda mitad de este siglo. Ambas cosas son muy positivas, pero no podemos perder de vista que bueno, ya hemos emitido las 2/3 partes de emisiones del presupuesto que tendríamos para no aumentar las temperaturas más de 2 grados centígrados. Ojo que no digo ni el 1,5 grados. Y esto quiere decir que si seguimos al ritmo de emisiones que tenemos ahora mismo, pues en 2040 seguramente ya habríamos ocupado toda la capacidad de emisiones de gases que pueda haber en la atmósfera para mantenernos por debajo de estos 2 grados centígrados. Y que estos dos compromisos que hablamos también, si queremos mantenernos y no superar el 1,5 grados, y que el balance neto de gases de efecto invernadero sea 0 en la segunda mitad de este siglo, esto supone también que las emisiones de CO2 tienen que ser 0 en el año 2050. Y desde luego las emisiones estamos viendo que siguen creciendo y que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Así que es un acuerdo importante, pero no es suficiente, no es claro en definir cuáles son las obligaciones de los países y de hecho, según los compromisos que ya han presentado los países para reducir las emisiones, pues desde luego que el aumento de temperatura seguramente se vaya más allá de los 3 grados centígrados. Y otra cosa muy importante también es que el acuerdo entraría en vigor en 2020. Y con el ritmo que llevamos, ¿no?, de emisiones, pues para entonces seguramente ya habríamos gastado todo el cupo que tenemos de emisiones para no superar ese 1,5 grados que los países se comprometieron, que intentarían hacer todos los esfuerzos posibles para no superarlo. Así que la pelota queda ahora en el tejado de todos los países, que deben empezar a trabajar ya en sus políticas climáticas y energéticas, no esperando al 2020, desde ya tienen que hacer hojas de ruta claras, de obligado cumplimiento, donde claramente se enfoquen, ¿no?, las políticas a garantizar que las emisiones de CO2 se van a reducir a 0 en 2050 y que se va a transformar el modelo energético en uno que esté solamente basado en energías renovables, porque es la única manera de poner fin, ¿no?, de evitar los peores impactos del cambio climático. Estamos viendo ya políticas y cambios importantes, declaraciones internacionales muy importantes que sí van dirigidas un poco a esto, países que están aprobando políticas que ya dan una fecha para el abandono del carbón, que mejoran en eficiencia, en ahorro energético, pero desde luego pues hace falta muchísimo más, ¿no? De hecho, tras el Acuerdo de París salió una noticia en El Economista, que es el periódico referente, ¿no?, a economía, financiación, bolsa, en la que se decía, ¿no?, que tras el Acuerdo de París las inversiones en carbón serían inversiones cada vez de más riesgo, dando así de alguna manera un mensaje importante para el inicio del fin de los combustibles fósiles. De modo que nos quedamos con esto, ¿no?, con esperanza, pero nos quedamos también con mucho trabajo por hacer para garantizar un futuro más justo, más verde y basado solamente en energías renovables. Muchas gracias. Bueno, yo me presento, soy Alejandro González, trabajo en Amigos de la Tierra y también en parte aquí en la Universidad Autónoma, con lo cual, pues bueno, yo estoy muy agradecido por esta invitación porque esta es en parte mi casa, ¿no? Bueno, no vengo en representación exactamente de Amigos de la Tierra, puesto que voy a intentar representar hoy aquí la impresión de lo que es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es una alianza de más de 400 organizaciones de la sociedad civil, empresas, etcétera, que están trabajando a la hora de construir otro tipo de modelo para la energía basado en las energías renovables, en el ahorro y también en la justicia social y asegurar cuál es el paradigma para poder asegurar el servicio de energía para todo el mundo, ¿no? Y bueno, voy a intentar utilizar todos los hilos argumentales que ha utilizado Tatiana para intentar complementar su intervención, puesto que voy a dar unas pinceladas sobre el IPCC en primer lugar, para luego centrarme también en cuál ha sido el balance de la COP para muchas organizaciones, ¿no?
Entonces, bueno, Tatiana hablaba al principio del IPCC, de lo que ha supuesto este informe, de lo que nos avisa, de cuáles van a ser las consecuencias, y bueno, también nos habla de cuáles son las recomendaciones y qué umbrales de riesgo no deberíamos superar, ¿no? Ella hablaba de una cifra muy importante que es el 1,5 grados, que es simplemente el umbral de calentamiento de la Tierra de media que no se debe superar para evitar las peores consecuencias del cambio climático. Para asegurar que tenemos ciertas probabilidades de que no vamos a superar ese calentamiento, efectivamente significa que 2/3 de las reservas conocidas de petróleo o de otros combustibles fósiles, como son evidentemente el carbón, pero también ese gas que procede, pues, por ejemplo, del fracking o el gas natural, deben quedarse sin explotar. Además del 100% de todas las reservas de petróleo que aún no se conocen. Estaríamos hablando, por ejemplo, de esas famosas posibles reservas que pudiera haber habido en Canarias, en Baleares y otras como mucho, ¿no? Otra de las recomendaciones que decía el IPCC es que deberíamos haber alcanzado el pico de emisiones para garantizar este 1,5 grados de aumento de temperatura, este umbral, en el año 2015. Y finalmente, como ya había comentado Tatiana, que pues el 100% en la reducción de las emisiones que hay ahora mismo en todo el sistema terrestre, pues deberían reducirse en un 100% para el año 2050, y no estamos en esa línea, ¿no? Bueno, un poco una serie de números, de datos, para poner un poco en contexto lo que ha significado la COP. La COP, esta conferencia de las partes de las que nos hablaba Tatiana, pues efectivamente forma parte de un proceso multilateral de negociación donde están incluidos todos o casi todos los países del mundo, dentro de un marco de negociación mucho más amplio, que es el Convenio de Río, que se inició en el año 1992 con el objetivo de dar cobertura legal, internacional y de acuerdos multilaterales a todos aquellos procesos ambientales o todos los problemas ambientales de la Tierra, ¿no? Y de hecho, pues bueno, además de la COP de cambio climático, existe la COP de desertificación, que es un poco el patito feo de los problemas ambientales, y la COP de biodiversidad. Pero toda la atención mediática, digamos, que estaría más centrada mucho más en el cambio climático que en los otros dos procesos multilaterales, ¿no? Y efectivamente, tras ese acuerdo de Kioto que todos nos suena, todos nos conoce, pues bueno, Kioto prácticamente ya queda fuera de vigor y cubre una parte muy pequeña de las emisiones que se producen a nivel terrestre, porque no están dentro de países como son China o como es Estados Unidos, pero sí la Unión Europea, y hacía falta un nuevo acuerdo que cubriera otros muchos aspectos de la lucha contra el cambio climático. No solo la reducción de emisiones, sino también cuál es el balance en justicia de cómo se reparte esa lucha contra el cambio climático, la adaptación o cómo se hacen flujos de finanzas y de tecnología de unos países ricos a costa del expolio de recursos naturales de todo el mundo hacia los países que son más vulnerables y más pobres en términos de recursos económicos y recursos tecnológicos y que necesitan más ayuda para hacer frente a las peores consecuencias del cambio climático, ¿no? Y bueno, todo esto lo que lleva 36 años en negociación, una negociación muy dura, que ha tenido también momentos muy difíciles, como por ejemplo fueron la COP19, la COP15 de Copenhague en 2009, donde bueno, se esperaba que se llegara a un acuerdo, como ha sido el de París, pero que finalmente pues no se produjo, y fue uno de los mayores fiascos políticos en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y después de 6 años, pues la trayectoria de las negociaciones ha alcanzado otra vez nuevamente el punto álgido con la cumbre de París, con todas las expectativas puestas, ¿no? Y es un poco lo que nosotros tres, que vivimos así muy de cerca, pues bueno, la última vez que nos habíamos visto los tres estábamos ahí en el plenario último de la COP, en medio de un montón de gente, pues asistiendo a cómo se aprobaba por fin el último texto, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente yo hablo en nombre, como digo, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que comprende una serie de visiones bastante heterogéneas de lo que es el sistema, y también una serie de valoraciones también distintas de lo que ha pasado en la COP21, ¿no? Yo, como Amigos de la Tierra, puedo hablar desde una visión más dura, puesto que hemos sido unas organizaciones más críticas con el proceso, pero también ahora mismo represento a otras muchas que ven pues otras partes más positivas del acuerdo, ¿no? Y bueno, una de las partes más positivas es que efectivamente se han puesto de acuerdo más de 190 países, que es algo que no tenía precedentes, entre los cuales se encuentran países como China o Estados Unidos, se encuentran en la Unión Europea, se encuentra la India, se encuentra Irán, se encuentra Venezuela u otros muchos países petroleros, ¿no? Lo cual pues efectivamente es muy importante y es efectivamente un hito histórico.
Y bueno, luego también podemos hablar, bueno, objetivamente, artículo por artículo, del acuerdo de qué es lo que significa, ¿no? A nivel de proceso, pues hemos visto un tira y afloja entre aquellos países más vulnerables o más progresistas que reclamaban realmente un acuerdo mucho más ambicioso, y aquellos países que eran más vulnerables o defendían también intereses petroleros como puede ser, por ejemplo, Arabia Saudí, Venezuela o Sudáfrica, que tenían también pues intereses en combustibles fósiles, como digo, como son el carbono o el gas natural, ¿no? De tal manera que, bueno, al final lo que ocurre es que se interpreta el acuerdo como un equilibrio entre todas aquellas posturas, de tal manera que todos pudieran entrar a firmarlo y a ratificarlo, ¿no? Pero aún así hay una serie de elementos que vemos que están fuera. Tatiana ha comentado algunos relacionados con los derechos humanos, que muchas veces o están fuera completamente del acuerdo, ni siquiera se mencionan, o otras veces están en el preámbulo, lo cual significa que no van a tener ningún tipo de fuerza legal. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es el tema de la transición justa, que es una de las cosas que los sindicatos han defendido a capa y espada dentro de la COP, que significa simplemente el derecho a todos los trabajadores que ahora mismo están en un sistema dependiente de la quema de petróleo, de combustibles fósiles, hacia un sistema nuevo de producción donde se respeten todos sus derechos laborales y se garantice el acceso al empleo. Eso es una de las grandes caballos de batalla de los sindicatos, que está apoyado por muchas organizaciones, tanto sociales como ecologistas, etcétera, y que se ha visto fuera del acuerdo. Luego está el tema de los números. Efectivamente, el acuerdo reconoce la necesidad de no sobrepasar la temperatura de la Tierra con un calentamiento por encima del 1,5 grados, siempre que sea posible, pero luego no da cifras concretas de cómo es eso. El caso es que el IPCC sí las da, lo que comentaba antes, con una serie de plazos de reducción en un tiempo determinado, con unas cantidades de reducción determinadas y con un pico de emisiones también que tendría que haberse producido ya. En lugar de eso, el Acuerdo de París lo que dice es, bueno, una reducción, un pico de emisiones lo antes posible, lo cual significa absolutamente nada, porque puede ser ahora o puede ser dentro de 25 años, si los países dicen que las condiciones económicas pues no son posibles. Y luego está el tema un poco ambiguo del equilibrio entre las emisiones antropogénicas y los sumideros de esas emisiones, ¿no? Es decir, que no habla de descarbonización de la economía, que es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, la quema de combustibles fósiles nuevamente, y lo que intenta es que todas aquellas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y los sumideros naturales de CO2, como son los bosques, intenten compensar toda esa inercia de seguir quemando combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, es una de las interpretaciones. Es verdad que dice que se intenta llegar a un equilibrio en las emisiones, un balance cero, pero está realmente lejos de lo que dice el IPCC de cómo se tiene que conseguir evitar el 1,5 grados. Es decir, puede haber una cierta contradicción entre lo que dice el IPCC, las recomendaciones de la ciencia, y ese reconocimiento a la manera de llegar a evitar un calentamiento del 1,5 grados, ¿no? Y bueno, después de eso, simplemente voy a comentar otro de los grandes fallos, una de las grandes carencias que tiene el acuerdo, que es el tema de la financiación y su relación con el concepto de justicia climática, ¿no? Cuando hablamos de justicia climática estamos hablando de una reparación o un tipo de justicia ambiental referido a quiénes son los responsables ahora mismo de la situación actual con el clima, que no son otros que los países industrializados, aquellos países ricos que han creado esa riqueza a partir de una cierta actividad industrial basada en los combustibles fósiles, respecto a aquellos países que sí que siguen siendo ricos en recursos naturales, pero que están viendo un expolio absoluto de esos recursos sin ver una retribución, y que les mantiene en la pobreza, y que por tanto no pueden hacer frente a las peores consecuencias del cambio climático. Por lo tanto, tenemos que hablar de que tiene que haber una responsabilidad en quién es el que empieza a reducir sus emisiones, y esos no son otros que los países industrializados, y además quiénes son los que hacen una transferencia de dinero y recursos. Lo que hace el Acuerdo de París es reconocer que
El acuerdo de financiación que hay ahora mismo encima de la mesa, que son de 100.000 millones anuales de aquí a 2020, fijarlo como base para luego ir aumentando progresivamente esa transferencia de dinero de 100.000 millones de dólares anuales hasta alcanzar pues, bueno, una cifra X que no sea determinada y que permita canalizar esos fondos a través de una serie de procedimientos financieros que permitan ejecutar proyectos pues, o mitigación de las emisiones y aseguramiento del desarrollo sostenible en aquellos países más pobres, es decir, evitar que progresen emitiendo gases de efecto invernadero, sino basándose en las energías renovables, y por otro lado destinar la mitad de esa financiación, de esos 100.000 millones de dólares anuales, a adaptarse al cambio climático, es decir, sistemas de alerta, sistemas de contención de riadas, sistemas agrícolas que permitan una agricultura más inteligente, más adaptada al cambio climático, dentro un poco de la ambigüedad y de muchas cosas que todavía ahora mismo pues falta por definir, puesto que el Acuerdo de París no es más que un esqueleto al que hay que añadirle un montón de cosas en las próximas rondas de negociación, ¿no? Por ejemplo, la siguiente va a ser en Marrakech ahora en diciembre y que tendrá que empezar a definir algunas de estas cosas. El problema con la financiación es que es una cifra arbitraria que se fijó en el Gran Fiasco de Copenhague en el año 2009 simplemente para salvar los muebles a última hora y que no corresponde a ninguna valoración técnica de ningún organismo internacional como puede ser el Banco Mundial o los propios organismos de Naciones Unidas o la valoración de las ONGs que trabajan en cooperación al desarrollo, en lucha contra la pobreza, etc., ¿no? De tal manera que es necesario realmente hacer un balance mucho más efectivo de qué pasa con esa financiación, cuánto se necesita, ¿no? De acuerdo con algunos institutos, como por ejemplo es el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, realmente la cifra que le correspondería simplemente a la Unión Europea por capacidad y por responsabilidad sería de 100.000 millones de euros anuales empezando a partir de ahora, no simplemente 100.000 millones de dólares anuales. Que es la cifra global, de tal manera que probablemente esta cifra de 100.000 que se ha puesto encima de la mesa con el Acuerdo de París sea bastante deficitaria, ¿no? Y en cualquier caso, aunque de manera legal ya está encima de la mesa, realmente hay un precedente muy claro que ya se comprometió en Copenhague, ya se fijó una serie de fondos que luego realmente no se han cumplido. Los países dijeron, sí, acordamos ahora mismo empezar a suministrar a un fondo internacional estos 100.000 millones a partir de ahora y en total desde el año 2009 se han aportado 10.000 millones. Si esto lo comparamos con las cifras de lo que costó una guerra de Irak, lo que se va en impuestos en cualquiera de los países, el rescate de Bankia en este país, el rescate de las autopistas, las cifras de evasión fiscal como digo, o cualquier cifra de especulación financiera en cualquiera de los mercados de bursátiles del mundo, los 10.000 millones es una soberana ridiculez. De tal manera que efectivamente hay un precedente legal de incumplimiento de la propia financiación a la que se habían comprometido los países que hace poco fiable esta cifra, ¿no? Bueno, es un poco las grandes pilares que se pueden comentar del acuerdo. Yo voy a dejar si Floren, que también estuvo allí, a hacer algún tipo de consideración también o poner otro punto de vista y también, bueno, a vuestras preguntas. Así que muchas gracias. Bien, una pregunta que podemos hacernos es ¿y ahora qué, no? En 2016 ha tenido lugar esta cumbre internacional en París en diciembre de 2015. Es el resultado en realidad de procesos más bien infructuosos que vienen de muy atrás, ¿no? La sospecha de que algo podía ir mal si se emitía mucho carbono a la atmósfera y metano también como el base importante de efecto invernadero, pues está con nosotros desde finales del siglo XIX y desde 1957 estamos haciendo medidas sistemáticas de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera ante ya la sospecha pues mucho más fundada, ¿no?, por parte de los científicos de que están las cosas, el estar empleando, digamos, la atmósfera como un cubo de basura para un exceso de gases vinculados con actividades humanas, ¿no?, por eso hablamos de cambio climático antropogénico, pues podía
podía causar problemas, ¿no? Y luego ya pues con más intensidad, ¿no? Desde los años 70 del siglo XX. Pero bueno, ahora estamos en 2016 y realmente pues en una situación de emergencia planetaria, ¿no? En buena medida por haber dejado pasar tanto tiempo sin haber hecho o empezado a hacer al menos lo que tocaba hacer. ¿Qué hacemos entonces, ¿no? En 2016? Decía hace no mucho Naomi Klein, ¿no? Que es una activista, pensadora pues de las más importantes, ¿no? en el movimiento por la justicia climática, y no solo, sino también en otros ámbitos. Podéis haber leído otras cosas de ella. Si alguien tiene tiempo para leer un libro extenso estos días en relación con este asunto, pues una buena recomendación sería el libro de Naomi Klein sobre cambio climático, que se llama Esto lo cambia todo. Ese es un libro que requiere pues, en fin, cierto número de horas porque es un libro gordo. Si no tenéis tanto tiempo y queréis leer un libro muy breve, pero muy bien orientado, yo creo, acaba de traducirse al castellano un texto de Daniel Tanuro, que es un investigador belga, que se llama Cambio climático y alternativa ecosocialista. Ese es un libro breve que se lee en una tarde. Os decía, Naomi Klein, en una entrevista reciente, señalaba que la verdadera apuesta, decía, no consiste tanto en poner en pie un gigantesco movimiento totalmente nuevo, sino en lanzar pasarelas entre las organizaciones ya existentes. Espero que haya convergencia entre el movimiento obrero, el movimiento contra la austeridad, por ejemplo en Europa, ¿no? Contra el austericidio, y los movimientos ecologistas para una acción justa y concertada a favor del abandono de las energías fósiles, ¿no? La sugerencia de Naomi Klein era: hace falta un enorme movimiento popular, o sea, hace falta movimientos de masas, ¿no? Porque lo que puede dar de sí esos procesos de negociación internacional y la acción de los gobiernos es dramáticamente poco en relación con lo que nos hace falta, ¿no? Yo no voy a insistir ahora, pues ya Alejandro estaba explicando un poco las carencias, ¿no? De lo que hay ahora, ¿no? como base legal para que los gobiernos pues asuman responsabilidades. Eso es dramáticamente poco en relación con lo que hace falta, ¿no? Y la única esperanza pues es que haya movimiento desde abajo, fuerte, coordinado, que haga cosas y también obligue a otros actores, entre ellos los gobiernos, a hacer cosas. ¿De qué manera podríamos pensar esto, ¿no? Algunas ideas para la acción social en ese sentido. Una, como punto de partida muy básico, es que no hay que pensar que ese acuerdo de París sea un punto de llegada de nada, entonces estaríamos perdidos, ¿no? Porque en buena medida además es un acuerdo muy vacío, ¿no? Para lograr esa firma, ¿no? De un montón de países con intereses muy diferentes, pues el precio es que en realidad es un acuerdo no vinculante. El acuerdo como tal es vinculante, pero no contiene compromisos concretos vinculantes, ¿no? Hay que considerarlo como un punto de partida, no como un punto de llegada, ¿no? Con la idea de que aprovechar lo que dé de sí ese marco y trabajar también fuera de ese marco para construir movimientos que tengan fuertes raíces locales y la vista puesta en plazos más largos. Otra idea sería pensar en movimientos que no traten la cuestión climática, ¿no? La protección del clima como una cuestión ambiental. Si se quiere decir así, pues muy a lo bruto, es que no es una crisis ambiental o una crisis ecológica, ¿no? Es una crisis social, ¿no? Es el vínculo de nuestras sociedades y las economías industriales que hemos construido con la naturaleza, lo que está gravemente perturbado, ¿no? Y entonces hay que conseguir, hay que conseguir que la gente deje de ver esto como algo que les pasa a los osos polares en el Ártico o que les pasa a las plantas silvestres en la reserva de no sé cuántos, ¿no? Porque lo que está en juego son, como antes también ya se ha mencionado, las cuestiones de empleo, de migraciones, de energía, de agricultura, de alimentación, o sea, el peligro más inmediato para cientos de millones de personas en plazos breves, no en plazos muy largos, es la desnutrición y el hambre en niveles que pueden dejar chiquitos, ¿no? Todo lo que hemos conocido en el pasado reciente.
por las consecuencias que tiene el cambio climático sobre los sistemas agroalimentarios. Una tercera cuestión, lo queramos o no, por las buenas o por las malas, va a haber decrecimiento material y energético. Eso no es una opción, ¿no? El decrecimiento no es un movimiento de idealistas bien intencionados que proponen cosas imposibles, ¿no? Sino que es la perspectiva real, concreta, ante la que se encuentran nuestras sociedades, ¿no? Para ver eso con detalle tendríamos que ligar la cuestión climática con otras cuestiones, ¿no? El cenit del petróleo, más allá de eso, las escaseces de energía y materiales básicos a las que nos enfrentamos en los decenios que vienen. Esa es la situación en la que estamos, ya digo, no es una cosa opcional, ¿no? Descenso energético y problemas con una considerable cantidad de materiales. Y entonces, en esa tesitura, o bien conseguimos avanzar en serio hacia políticas de redistribución e igualdad a todos los niveles, ¿no? Incluyendo el internacional, en el cual pues están en juego cosas serias con el calentamiento global, como antes os estaban señalando también Tatiana y Alejandro, o vamos hacia un mundo invivible, ¿no? De fascismo creciente, ¿no? Y de eliminación, en último extremo física también, de sectores amplios de la población mundial. También, ese sería un cuarto punto, lo queramos o no, va a haber cambio climático. O sea, de hecho estamos ya en esa situación de cambio climático, ¿no? La temperatura ya ha subido desde los niveles preindustriales hasta ahora, 2015-2016, ya ha subido 1 grado, ¿no? De ese máximo de 1,5 grados, 2 grados, que podríamos considerar como una especie de umbral de seguridad, ¿no? Estamos ya en ese proceso de cambio climático. La cuestión ahora es en qué medida vamos a ser capaces de evitar lo peor de ese proceso, ¿no? Y eso quiere decir que las cuestiones, no solo en la jerga pues que ya conocéis muchos y muchas, ¿no? sobre estas cuestiones, pues se habla de mitigación, de adaptación, también de prevención, ¿eh? Hubiéramos estado a tiempo de evitar, prevenir la mayor parte del cambio climático si nos hubiéramos puesto a hacer lo que había que hacer en realidad podríamos habernos empezado a hacer lo que había que hacer pues hace casi medio siglo. No ha sido el caso, ¿no? Ahora tenemos ya esas cuestiones de mitigación y de adaptación, incluso si somos muy efectivos en mitigación, es decir, básicamente, no es lo único, pero básicamente en la reducción de emisiones por la descarbonización de la economía y la organización de otra forma pues de la agricultura y la ganadería y los usos de la tierra, incluso ahí hay una cantidad importante de cambio climático que va a tener lugar, ¿no? Y ante eso pues las cuestiones de adaptación son también imperativas, comenzando, insisto en ello, por la cuestión de la alimentación. Es un error terrible pensar que eso es algo que tenemos detrás de nosotros, propio de sociedades atrasadas. Vamos a tener problemas muy serios para dar de comer a la gran población humana que somos y los que todavía vamos a ser en los decenios que vienen, ¿no? Por efecto del cambio climático, pero no solo, porque hay otras cuestiones ahí también importantes que con más tiempo podríamos discutir. Otra idea, la solución, lo principal de las posibles soluciones no está ni en los gobiernos ni en las grandes empresas, por desgracia. Ojalá tuviéramos ahí pues instituciones mejores y sectores empresariales más responsables. Pero ahí no hay, o sea, hay que pelear para pedir responsabilidades, sin duda, pero no hay que esperar que de ahí vayan a venir las acciones decisivas, ¿no? Insisto, o conseguimos articular movimientos de base muy fuertes en torno a estas cuestiones, o, en fin, avanzaremos muy poco. Hay que observar también que hay hoy muchas luchas locales, y eso que a veces se llama, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, Joan Martínez Ariel, ecologismo de los pobres. Muchas luchas de ese tipo son objetivamente anticalentamiento global o tienen esa dimensión climática, aunque no siempre lo sean en la conciencia, en la intención de los movimientos populares que los impulsan, ¿no? Por ejemplo, los movimientos contra el fracking, la hidrofractura o fractura hidráulica tienen esa dimensión, aunque lo que esté a lo mejor motivando en concreto a esas personas pues sea la protección de una comarca, ¿no? Y de las posibilidades de seguir adelante, por ejemplo, con la agricultura y la ganadería en esa comarca. Sin embargo, tiene en la medida en que está
contribuyendo a dejar bajo tierra una parte de esas reservas de hidrocarburos fósiles tiene esa dimensión climática, ¿no? Las luchas a favor del transporte público o contra la expulsión de los pueblos tribales y originarios de sus territorios, todo eso son luchas que tienen esa dimensión, ¿no? Entonces una tarea también ahí pues es como cobrar conciencia de esas dimensiones adicionales y ser capaces de vincular, de federar, ¿no? esas luchas dispersas. Creo que habría también que interpelar directamente a los sindicatos de clase, ¿no? Y trabajar con sus alas o sus sectores más sensibles, ¿no? Porque la dimensión laboral y ciudadana, ¿no? de estos problemas pues es muy importante. Habría que también interpelar directamente a las iglesias y trabajar también con los sectores pues, de la iglesia de base que sean sensibles a estas cuestiones, ¿no? No tenéis más que pensar cómo pues dentro del ámbito católico pues esa encíclica Laudato Si del Papa Francisco hace unos meses tiene esa dimensión con la cual se puede trabajar, digamos, en todo este ámbito. Y creo que habría que apelar también a la cuestión intergeneracional y con mucha fuerza. No estamos hablando de nada que ya vaya a proyectarse muy lejos en el tiempo, ¿no? O sea, si estuviéramos en 1970 podríamos pensar que estos son los problemas de los bisnietos o de los nietos, pero no es el caso, ¿no? Estamos, ya digo, en una situación de emergencia planetaria. Entonces uno se pregunta por qué, si hay, por ejemplo, pues, en ciertas circunstancias sociales se forman asociaciones pues, de madres contra la droga y de padres contra la droga, ¿cómo es que no estamos ya organizando organizaciones de madres y padres contra el cambio climático, por ejemplo? Porque esa dimensión de justicia intergeneracional también es muy obvia, ¿no? en este asunto. Bueno, la perspectiva debería ser pues, alianzas transversales, ¿no? Entre distintos movimientos sociales, ¿no? Como sugería Naomi Klein antes en las líneas que os leí de esa entrevista suya, ¿no? Movimientos obreros, movimientos ecologistas, campesinos, pueblos indígenas, en torno a iniciativas compartidas, ¿no? Transversales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son iniciativas de relocalización de la producción y el consumo, pues tienen como esas dimensiones amplias que permiten federar muchas de estas luchas, ¿no? Y luego también están las iniciativas personales, ¿no? Pues que cualquiera puede llevar a cabo, ¿no? Dejar de usar el automóvil privado, no volar, dejar de consumir carne, son cuestiones que en un mundo que realmente haga frente al calentamiento global pues tienen su peso, ¿no? Que deberían ser también objeto, ¿no? De políticas por parte de movimientos de consumidores con dimensión ciudadana. Bueno, eso es yo creo que lo esencial. Voy a acabar sugiriendo, ya como tema para el debate, que enseguida iniciaremos, pues como 6 asuntos altamente problemáticos, muy difíciles, ¿no? En esa etapa pues, posterior a la COP21 de París, de los cuales hay que hacerse cargo de alguna forma, ¿no? También para avanzar. 6 asuntos. El primero, la cuestión de emergencia planetaria, emergencia social y ecológica. Los tiempos y los plazos son mucho más breves de lo que tendemos a pensar y de lo que la desinformación reinante pues, tiende a hacernos creer, ¿no? Decía en un libro suyo muy valioso de hace unos años, de 2009, James Hansen, uno de los mayores climatólogos del planeta, decía: el planeta Tierra, la creación, el mundo donde se ha desarrollado la civilización, el mundo con las pautas climáticas que conocemos, se halla en peligro inminente. Continuar la explotación de todos los combustibles fósiles de la Tierra amenaza no solo a los millones de especies vivas del planeta, sino también la supervivencia de la humanidad misma, y los plazos son más breves de lo que pensamos. Eso es así, ¿no? Con más tiempo, pues lo explicaríamos seguro con más detalle desde la mesa. Ese es un primer asunto, los plazos. El segundo, nos hace falta una reducción drástica del uso de energía en los países del norte. Sin eso, sin una reducción del uso de energía en los países del norte, no hay manera de hacer cuadrar las cuentas para evitar lo peor del cambio climático. En tercer lugar, necesitamos también ser capaces de dejar bajo tierra la mayor parte de los combustibles fósiles que aún existen, ¿no? Antes lo
lo mencionaba también Alejandro, o conseguimos dejar bajo tierra aproximadamente las 4/5 partes de las reservas ahora aprobadas de combustibles fósiles, o no habrá casi nada que hacer. En cuarto lugar, el asunto de la justicia, las dimensiones de justicia climática, ¿no? y esa asunción de responsabilidades diferenciada, ¿no? por parte de países y sectores. Y luego, como dos últimos asuntos enormes, los obstáculos, o sea, en realidad estamos topando, el calentamiento climático es un síntoma, no es un fenómeno que es un síntoma de otras dinámicas más profundas, ¿no? Y ahí topamos con dos obstáculos muy grandes, ¿no? Uno es lo que yo suelo llamar la tecnolatría que profesan nuestras sociedades, ¿no? Esa creencia, pues, con características casi de fe religiosa, ¿no? En que las innovaciones técnicas van a sacarnos las castañas del fuego. Esto tiene formas específicas de aparición en torno a la cuestión climática. Entonces, el obstáculo de la tecnolatría, lo que necesitamos son sobre todo cambios culturales, políticos, sociales, económicos, éticos y también técnicos, pero apostar, como lo hacen nuestras sociedades, esencialmente por la técnica, pues no nos va a servir. Y en segundo lugar, o en sexto lugar de estas 6 cuestiones, chocamos también contra lo que son las dinámicas sistémicas del capitalismo. El capitalismo necesita crecer para funcionar a medio bien, y ahora lo que necesitamos es, en términos así muy sencillos, una contracción de emergencia, en una situación planetaria de emergencia. Entonces ahí también pues el choque de dinámicas es muy fuerte. Buenas tardes. Bueno, yo creo que estáis preguntándoos... Sí, te he observado antes cómo lo hacías y ahora creo que lo he pillado. Pues estáis preguntando qué os voy a contar después de estas tres intervenciones, y es verdad que es complicado porque yo creo que habéis dado ya un amplio abanico de propuestas y análisis, pero vais a ver que siempre se puede contar más. Y voy a empezar con una historia de una persona que es bastante simbólica ahora mismo para nosotros, la gente que trabajamos sobre cambio climático y migraciones. Y esta persona se llama Teichota. Y Teichota tiene una cosa peculiar. Vive en una isla pequeña, que está en el Pacífico. Esta isla se llama Kiribati. Y Kiribati se encuentra solamente 2 metros por encima del nivel del mar. Entonces tiene un problema. Más allá de que dentro de unos cuantos años, si sigue adelante el cambio climático tal y como es, va a desaparecer esta isla, ni más ni menos. Pero ya, ahora mismo tiene un problema. Con la subida del nivel del mar, tiene un problema porque se están salinizando sus aguas y ya no tiene agua potable. ¿Qué pasa con una persona que tiene agua potable? ¿Qué tiene que hacer? Pues en su caso, solamente le queda una solución para vivir de forma digna, y se llama migrar. Entonces, ¿qué ha hecho Teichota y su familia? Pues ha pedido asilo. Ha pedido asilo climático a Nueva Zelanda. Y Teichota ahora mismo es el primer refugiado climático que conocemos en este mundo que ha pedido asilo por esta razón. Y lo peor de la historia, en este caso, es que Nueva Zelanda lo ha rechazado. Pero tenéis que saber una cosa. Teichota es simbólico, pero no es la única persona que está en este caso. No es un caso aislado. De hecho, Teichota solamente es uno de esos millones de personas que migran por razones climáticas. De hecho, ahora mismo el cambio climático es la primera razón de migraciones a nivel mundial. Repito, la primera razón, la primera causa. 40 millones de personas al año están migrando por razones climáticas. Y además ahora mismo tenemos ejemplos clarísimos de cómo el cambio climático es un factor determinante en las migraciones. Y puedo coger 2 ejemplos, además que os van a sonar bastante. Porque es verdad que ahora mismo tenemos una crisis de refugiados, como se suele llamar. Han llegado 1 millón de personas, principalmente de Siria. ¿Os habéis preguntado de por qué la gente está migrando desde Siria? Bueno, imagino que vais a contestar. Es que hay una guerra en Siria. ¿Es cierto? Sí, hay una guerra en Siria. La pregunta siguiente que tenemos que hacernos es: ¿por qué una guerra en Siria? Vale, se enfrentan bandos, ya lo sabemos.
¿Pero por qué se enfrenta a bandos y por qué ha empezado la guerra en Siria? Pues que sepáis que en los últimos años, desde el 2000, Siria conoció su peor sequía de su historia, que ha provocado que millones de personas no tuvieran acceso a agua potable, que millones de personas no tuvieran acceso a su ganado, porque se murió el 80% del ganado, porque estas personas vieron como sus cosechas, 75%, desaparecieron. ¿Qué hacen las personas cuando están en el medio rural y que ya no tienen agua de comer o de vender? Pues migran. Y en este caso migran a las urbes. Y migraron a las urbes de Siria, porque la primera migración que se hace por razones climáticas no son internacionales, empiezan a ser locales y regionales. Y estas personas llegan a las urbes y van, por supuesto, a las partes más pobres de las urbes. Y os puedo decir que cuando tenéis este fenómeno de miles y millones de personas que lo hacen, esto desestabiliza cualquier país. El cambio climático no es la única razón, por supuesto, que está detrás del conflicto en Siria. Hay muchísimas más cosas. Pero es un factor determinante que explica que puede causar un problema muy grave dentro de unas regiones muy concretas. Y se va sumando a otros factores que son económicos, geopolíticos o sociales. Esto es un buen ejemplo, y además como nos toca de tan cerca, lo podemos entender. Estas personas llegan por una razón. Pero también si miramos otro ejemplo. En 2011 hablamos bastante de las primaveras árabes. ¿Os acordáis, verdad? Marcó la época. Que sea Egipto, que sea Libia, por ejemplo, o Túnez. Pero nosotros ya no llamamos estas primaveras árabes primaveras democráticas, porque ante todo fueron revueltas del hambre. Gente que no podían comer, que se rebelaron. Esta gente al principio no se rebeló porque no podían votar. No. Se rebelaron porque no tenían de comer. ¿Y por qué no tenían de comer? Pues vamos a ver. Porque los precios de los alimentos eran muy altos. Muy altos por varias razones. Uno, porque el precio del petróleo era altísimo. Y ahora mismo ya no comemos alimentos, comemos petróleo. Porque todo lo que coméis viene de fuera de donde vivís. Solamente el 5% de lo que estáis comiendo viene de aquí, solo el 5%. Estáis comiendo transporte en petróleo, agricultura intensiva, pesticidas, químicos, refrigeración, tractores. Esto es la comida que tenemos ahora mismo. Cuanto más alto es el precio del petróleo, más alto son los precios de los alimentos. Además, en 2011 también hubo las peores cosechas en Canadá, en Rusia, en Australia, que son los graneros de este mundo del trigo. ¿Y cuál es la cosecha? Malas. Por causa del cambio climático suben los precios de los alimentos. Pero eso no es todo. Como decía Jorge antes, tenemos un problema con el petróleo. No es que se esté acabando, es que no hay suficiente y demasiado caro. Por tanto, la gente está buscando otras maneras de crear, de producir energía. ¿Y lo que hacemos? ¿Sabéis lo que hacemos? Pues en vez de utilizar las tierras para dar de comer a las personas, utilizamos tierras para dar de comer a los coches. Eso se llaman agrocombustibles. Y cuando entran en competencia dos usos de la tierra, subes los precios de los alimentos. Pero eso no es todo. Si estáis creando un modelo económico basado en la exportación y no en la reorganización de la economía, cuando hay problemas en el mercado, las personas más empobrecidas no tienen acceso a los mercados y no tienen acceso a los alimentos. Y si fuera poco, además, tenéis gente muy lista que juega con los alimentos en las bolsas, como en la bolsa de Chicago. Y eso os hace una crisis socioambiental, porque todo está interrelacionado. Y esto crea que los precios de los alimentos estén tan altos que la gente ya no tiene nada que perder y se inmola, como en Túnez, por ejemplo. Y entra en conflicto con sus gobiernos, como Egipto. Eso son revueltas del hambre. Y eso crea, por supuesto, miles, decenas de miles de personas que migran. Porque todos conocemos, por supuesto, la de Siria, pero antes hubo mucho más, que vienen por el sur intentando ir y llegar a Europa. O, por ejemplo, también intentando llegar a otras partes de África.
Si tenéis ahora mismo una desestabilización muy fuerte en Malí, es porque mucha gente está llegando de Libia. Entonces, esto es lo que llamamos una causa climática, una causa, mejor dicho, socioambiental, detrás de las migraciones que tenemos ahora mismo. Y eso lo tenemos que reconocer, y eso es el primer paso. Y el problema que tenemos, si miramos la legislación internacional, es que no aparecen las causas climáticas o las causas ambientales en reconocer a un refugiado. De hecho, tenéis un convenio, el convenio de Naciones Unidas de 1951, que reconoce y que da un estatuto a los refugiados. Que dice que un refugiado lo puedes reconocer porque está perseguido por razones de raza, de religión, por ejemplo, o de nacionalidad. Pero claro, fue escrito hace 70 años. En ese momento el cambio climático, no digo que no existía, porque ya teníamos un impacto sobre el medio ambiente, pero no estaba en la agenda. Y por tanto, no está reconocido. Y por eso nuestro amigo Teichota, cuando llega a Nueva Zelanda, no tiene ninguna legislación ahora mismo que le apoye, que le respalde. Sin embargo, como lo reconoce la Organización de Migraciones, ahora mismo, internacionales, dice que lo primero que tenemos que hacer es reconocer justamente que existen migraciones forzadas. De aquí viene el refugiado. El refugiado no es un migrante que quiere emigrar, es un migrante que se ve forzado por las condiciones, y en este caso, forzados por condiciones medioambientales, que repito, es la primera causa ahora mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar parte del problema? Pues reconocer que existen y darles una protección internacional. Esto se puede hacer a diferentes niveles, empezando, por ejemplo, introduciendo en el convenio de Ginebra de 51 un protocolo que diga que existen refugiados climáticos, refugiados ambientales que tienen derecho a la protección internacional cuando toquen a nuestra puerta. También tenemos que cambiar y mejorar las leyes europeas, porque leyes sobre inmigración, sobre migraciones y sobre refugiados tenemos bastantes, pero ninguna tiene en cuenta este nuevo factor. Aquí tenéis, por ejemplo, directivas sobre protección temporal, directivas sobre protección internacional y directivas también sobre trabajadores estacionales. Esas tres tendrían que incluir ya este concepto de refugiados climáticos y migraciones climáticas. Pero también se puede hacer a nivel español. No tenemos que esperar a que se mueva Europa. Nosotros aquí lo podemos hacer, porque otros países ya lo han hecho. Si vais a Suecia, si vais a Finlandia, por ejemplo, reconocen los refugiados ambientales dentro de su legislación nacional. España lo podría hacer también. Pero eso es la parte más legislativa, porque tenemos que hacer mucho más. También tenemos que ir a la causa de esto. Por supuesto, tenemos que dar una salida a los refugiados que ya están llegando, que sean razones políticas, climáticas o económicas. Y aquí tenemos un gran debate, una gran lucha en la Unión Europea. Y aquí voy a hacer una parte. El problema que tenemos ahora mismo con la crisis de refugiados no es el problema de la Unión Europea. ¿Quién está bloqueando y puteando, para decirlo de una forma muy clara, porque están matando a gente ahora mismo? Son los Estados miembros. Cuando decimos, tenemos un problema con Europa, no os equivoquéis. La Comisión Europea hizo su labor. El Parlamento Europeo también. ¿Quién ha hecho lo máximo? ¿Quién ha hecho lo máximo para que los refugiados no lleguen a sus países? Son los gobiernos nacionales. Es Hungría, es Dinamarca, es Polonia, es España. Entonces luego que nos vengan a ver los gobiernos nacionales diciendo Europa lo está haciendo mal. Esto es hipocresía total. Entonces no os equivoquéis en el relato. Hay que ir a la fuente. Y la fuente ahora mismo son los egoísmos nacionales, no Europa. Y tampoco las personas a nivel local que han dicho claramente queremos que los refugiados tengan una vida digna en nuestros países. Tienes que recordar, por ejemplo, las ciudades refugio, en Barcelona, por ejemplo, en Madrid, diciendo queremos acoger a los refugiados. Vengan donde vengan, sean climáticos o económicos. O, por ejemplo, los aficionados del fútbol. No sé si habéis visto esta imagen, los estadios de Alemania. Todos los aficionados con su pancarta diciendo Refugees welcome. Esto es Europa también, no os equivoquéis. La gente que tenemos que echar del gobierno son los que gobiernan a nivel de los gobiernos nacionales. Bueno, ese era un apartado solamente para dejar las cosas claras, porque yo creo que es una cosa que es bastante fundamental ahora mismo. Entonces también, si queremos ir a la causa de lo que hay,
aquí también tenemos que hablar de COP21, porque se supone que COP21, además de las soluciones que está pasando, también tiene que ir a las causas. Entonces voy a abrir aquí mi segunda paréntesis, porque habéis dicho muchas cosas, pero os voy a dar también el análisis que hacemos desde los verdes europeos y desde ECUO, que os puedo resumir de la forma siguiente, de forma muy breve. Para nosotros, COP21 es a la vez un milagro, un desastre y un posible punto de inflexión. Las tres cosas a la vez. Es un milagro, primero, porque claramente haber conseguido un acuerdo universal entre 196 partes es casi increíble. En comparación con lo que podría haber sido, es un milagro. Porque os podéis imaginar, ahí teníamos en COP21 un sector, por ejemplo, de países como Arabia Saudí, Polonia, Venezuela, Argentina, defendiendo sus combustibles fósiles. Polonia, por ejemplo, Polonia con el carbón, Arabia Saudí con el petróleo. De hecho, Arabia Saudí estaba ahí no con su ministro del Medio Ambiente, porque ellos no tienen, con el ministro del petróleo. Entonces, si os podéis imaginar, que el ministro del petróleo no va a defender, por supuesto, la sostenibilidad, desde luego. Ahí tenemos también países defendiendo su supervivencia, ni más ni menos. Islas del Pacífico y del Caribe. Ellos nos decían, además, yo creo que fueron los más emocionales, los más duros con nosotros, diciendo, si no hacemos nada, si no llegamos hasta el 1,5 grados, pues desde luego nuestras islas van a desaparecer. Y luego tienes otras partes, Estados Unidos, que decía, yo no puedo tener un acuerdo vinculante, si no me lo tumban en el Senado, no puedo tenerlo. Entonces imaginaos con nuestros miembros, ¿qué tipo de acuerdo podemos tener? Pues es complicado, porque con los miembros de la Cooperación Mundial que tenemos ahora mismo, es imposible tener otra cosa que no fuera un acuerdo de mínimos. Pero también me gustaría decir otra cosa. No podemos esperar mucho más de París o de COP21 cuando en España ni siquiera somos capaces de poner el cambio climático dentro de la campaña electoral. Ojo a esto. Podemos criticar todo lo que queramos, pero aquí COP21 estaba durante la campaña electoral. 2 debates importantes tuvimos a 3 media del país. ¿Cambio climático? ¿Os acordáis de algo? ¿Qué dijeron ahí? Nada. En el segundo debate dijeron, bueno, si queréis hablar de cambio climático, podéis mirar el programa de los candidatos. Esto fue el lugar que tuvo el cambio climático. ¿Ya tenemos narices para pedir que haya más ahí en París? Bueno, nosotros no hemos hecho la labor a nivel local. Pues eso me parece a mí una gran hipocresía por parte de la ciudadanía que está pidiendo cambios de los gobiernos. Pero al mismo tiempo es verdad que es un desastre. Es un desastre, porque eso lo han comentado Tatiana y Alejandro, lo que tenemos, pues que tenemos herramientas dentro del propio acuerdo que no son suficientes en comparación con el objetivo ambicioso que se ha puesto. 2 cosas básicas. Los compromisos nacionales de los países, si los seguimos, si los aplicamos, vamos a superar, duplicar, por lo menos, el objetivo de aumento de temperatura. Es decir, vamos a los peores escenarios posibles. Eso no es bueno, porque otra vez, cuando decimos que llegamos a esto, no estamos hablando de forma esotérica. No, estamos diciendo que hay vidas en juego detrás. Gente que van a sufrir, gente que van a migrar. Y ojo, como decían antes, no solamente en Siria, en Libia, en Egipto, en África, también en España. Porque la primera zona que se ve afectada en Europa por las migraciones climáticas es España, es Andalucía y Murcia, por la falta de agua, por ejemplo, por las cosechas, por el modelo agrícola. Y hay estudios que lo dicen. Dentro de los próximos 20-30 años serán esas zonas que lo van a sufrir bastante. España. Entonces, no es suficiente. Y no es suficiente tampoco porque un sector importantísimo que crea muchísimas emisiones de CO2, que es el sector de la aviación y el sector marítimo, el 10% de las emisiones de CO2 a nivel mundial no está incluido. Y esto es problemático también. Por eso no es suficiente, ha sido un desastre a nivel científico. Pero aquí tenemos que pasar a la tercera parte. Yo lo que llamo el posible punto de inflexión. Y tenemos que entender una cosa muy importante que pasó en París. En París también hemos ganado algo. Hemos ganado el discurso. Hemos ganado la hegemonía cultural climática. El discurso ecologista de los últimos 40 años es el discurso que ahora se encuentra formalmente en París. Ya se me vais a decir, sí, las palabras están muy bien,
porque con las palabras, pues esto tenemos que llegar a los hechos. Pero ojo, compañeros y compañeras, si no hay palabra fuerte, no hay hechos posibles. Y ahora tenemos la palabra fuerte. Tenemos legitimidad planetaria gracias a COP21 y eso es lo que tenemos que utilizar. Porque muchas cosas no se juegan en los detalles del acuerdo. Muchas cosas se juegan aquí, en el imaginario colectivo, el imaginario social, el discurso. El discurso mueve a millones de personas, al igual que el discurso del Papa movió a millones de personas. Es igual, estamos en este nivel. Y eso lo tenemos que reconocer y lo tenemos que utilizar, que eso es lo más interesante. Y mucha gente nos ha equivocado. Vais a ver, por ejemplo, vamos a Estados Unidos. Habéis visto que tenemos un chiflado, ¿no?, que se presenta para los republicanos. Lo habéis visto, me imagino, vamos. Pues los republicanos dicen que COP21 es un peligro, no un milagro, un peligro, porque van en contra del comercio, según ellos. Ellos suenan con tumbar el Acuerdo de París. O podéis mirar, por ejemplo, al lobby del carbón que tenemos en Europa. Ellos dicen que por culpa de este acuerdo, el carbón y las energías fósiles en general son el enemigo número 1 de Naciones Unidas. Pues estas son lecturas bastante interesantes que tenemos ahora mismo de COP21, no solamente las nuestras, las suyas también son muy interesantes. COP21 abre una pequeña brecha de imaginario, una pequeña brecha de relato, una pequeña brecha que nos puede impulsar hacia la aceleración de la transición ecológica. Pero también aquí va a depender de nosotros y nosotras. Primero, en exigir a los gobiernos que cumplan con lo que han firmado. Eso es importante, porque ahora mismo tenemos que tener lo que llamamos coherencia entre COP21, el Acuerdo de París, y las políticas reales que se llevan a cabo a nivel local, a nivel nacional, a nivel europeo. Ya os puedo decir, si veis una cosa mala, por ejemplo, en la UAM, tenéis que aprovechar, oye, COP21, tenéis que poner acuerdo internacional, 196 partes, nadie puede decir que no. Tenemos que utilizar de esta forma, para acelerar esa transición ecológica. Y tenemos también que poner en marcha nuestros propios proyectos sin esperar a que los gobernantes lo hagan. Cosas que podemos hacer. Vamos a ver, voy a profundizar un poco lo que decía Jorge antes. De cosas muy simples. Primero, vais a votar. Pues no votéis a partidos que no tengan el cambio climático dentro de su programa. Ahora mismo, no poner la crisis socioecológica dentro de un programa de forma sistémica es reaccionario. Entonces, pues pedir a los partidos que lo pongan. Y si no lo ponen, pues no votar por ellos, para empezar. Si estáis vosotros en alguna organización política, sindical, una ONG, lo que sea, pues también llevar el tema. Porque esto es importantísimo. Hagáis lo que hagáis. Es un tema social, es un tema de justicia. Entonces, está en vuestras manos llevar el tema donde estéis. También se pueden hacer más cosas. Y recordar que el cambio climático, como lo cambia todo, tiene que estar en todas las políticas que se van a cabo. En todas las políticas. Ni una se puede salvar. Y una, por ejemplo, que es muy importante. Imagino que habéis oído hablar, quizás, del TTIP. ¿Os suena el TTIP? Empieza a sonar un poco más, ¿no? Os sabéis, pero hace 2 años yo hacía la campaña electoral a las europeas, decía TTIP, la gente me miraba, ¿qué estoy diciendo? Y ahora sí que la gente sabe lo que es. El TTIP es el Tratado de Comercio e Inversiones que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pues el TTIP va a hacer una cosa. Si se pone en marcha, va a aumentar de forma drástica las emisiones de CO2. Por tanto, esto está clarísimo. A mí me da igual el TTIP, me da igual el comercio. Yo lo que veo es que tenemos un objetivo. Bajar de forma drástica las emisiones de CO2. El TTIP las va a aumentar de forma drástica. El TTIP no es compatible con COP21. Por tanto, el TTIP no es una herramienta que a mí me sirve para cambiar el mundo. Por tanto, no lo quiero. Es bastante básico. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Se llama coherencia de políticas. Todas las políticas que tenemos ahora mismo tienen que ir en el mismo sentido. ¿Pero qué más se puede hacer? Pues por supuesto, más allá de las políticas a nivel local, autonómico, nacional, europeo, pues también vosotros y vosotras, de forma colectiva, os podéis mover y poner en marcha proyectos que tienen en cuenta la justicia social y la justicia ambiental. Ejemplos concretos. En vez de poner vuestro dinero en un banco que va a dar más pasta para las nucleares, para el carbón, para las armas,
que voy a dar nombres, pero vamos, los grandes bancos que tenéis ahora mismo hacen esto, pues hay proyectos alternativos de finanzas éticas, que lo que miran también es el impacto ambiental